Welcome back. Let's pray. Bienvenidos, We will do a oremos. silent prayer. Tendremos una oración silenciosa ahora. Amen. Amén. We will continue to find answers to these questions. Continuaremos con las respuestas a estas preguntas que habíamos colocado. To find the correct answers, Para encontrar las respuestas correctas, we combine different separate stories with each other. combinamos historias diferentes y las juntamos. We already talked about the harbinger Ya hemos hablado del presagio and looked at the ship of Acts 28, y miramos el navío del capítulo 28 de Hechos in combination to the other lines. y cómo se combina con el resto de las líneas. We saw that 9/11 Vimos que el 9/11, o el 11 de septiembre, is a harbinger to close of probation fue un precursor o presagio del cierre de la puerta de la gracia on the line of the 144,000 en la línea de los 144.000 and also to the Sunday law, y también de la ley which dominical, is close of probation for the institution. que es el cierre de la puerta de la gracia de la institución. We will now add Daniel 11 to this Ahora añadiremos Daniel 11 a todo and esto talk about the original intent of Josiah Litch. y hablaremos de la intención original de esos versículos según Josias In Litch. 2019 and 20, in En 2010 2019 and 2020, En 2019 y 2020, Elder Parminder talked about the understanding of Josiah Litch. la señora Parmiter habló del entendimiento de Josías Litch About Daniel 11. con relación a Daniel 11 He said, y dijo without Parmiter, Litch, the movement would not exist. sin Josías Litch no existiría el movimiento. I'm convinced Yo estoy that convencida if Litch was key for our standing at the beginning, de que si Litch fue clave para nuestra comprensión al inicio como he is movimiento, also key for our understanding at the end. será también clave para el entendimiento, para nuestro entendimiento al final. Litch was correct in his explanation of Daniel 11, verse 40. Litch estaba correcto con su explicación de Daniel 11:40. He used the correct methodology, Usó la metodología correcta, the rule of threading, la ley del, creo que es costurar, pero no es la palabra correcta, pero pasar un he hilo, ¿no? Por las connected the agujas. waymark of 1798 Él conectó los hitos de 1798 with the waymark of 1840. con los hitos de 1840. In both years, En ambos años we have the European powers teníamos que los poderes europeos and the second woe, y el segundo which is the Ottoman Empire. que es el Imperio Otomano. It is one storyline. Con todo y It's todo one esto, storyline. y esto respeta una historia, una misma línea de historia en Looking at the hebreo. waymarks Mirando a los as hitos, needles with a thread going through them si miramos a los hitos como siendo agujas por las cuales pasa un hilo and connecting them. y conectándose a las To see agujas. Islam in 1798 was new to me. Ver al Islam en 1798 fue algo nuevo para mí. It was not only a battle between the king of the north Pues no fue solamente una batalla entre el rey del norte and the king of the south, y el rey del sur, papacy and France, el papado y Francia, but we saw also Islam there. sino que también estaba el Islam. Same with 1989. De la misma manera que en 1989. 1989.
We had to learn Tuvimos que aprender that all we had seen is not all there is. de que todo lo que habíamos visto no significa que eso era todo lo que había. Litch used the correct methodology Litch usó la metodología correcta. He connected Revelation 9 Él conectó Apocalipsis 9 with Daniel 11. con Daniel 11. He connected 9:11. Conectó 9:11, Apocalipsis 9 y His capítulo 11. interpretation is the original intent Esta interpretación fue la of intención Daniel original 11:40-45, de Daniel 11, 40 a 45, which means lo cual if significa Jesus would have returned in 1863, que si Jesús hubiese vuelto en 1863, these verses would have been fulfilled in the Millerite time, todos los versículos de Daniel 11, 40 45 se hubiesen cumplido en la only época because the Millerite milerita, went off course pero como los mileritas se salieron del rumbo, perdieron el curso and were scattered, y fueron esparcidos, Jesus didn't return. fue que Jesús no So volvió. after 126 years of scattering, Así que después de 126 años de dispersión, God began again to gather a people Dios comenzó de nuevo la reunión de un pueblo with a second time of the end. y así dando inicio a un nuevo So the tiempo del movement fin, made an application of these verses. un nuevo tiempo del fin, una aplicación que hicimos nosotros como movimiento. But the original intent Pero sabemos que la intención original, is bringing another layer of knowledge to the movement. traer intenciones originales, también nos ayuda a traer nuevas capas de conocimiento When Elder Parminder talked back then about Josiah Litch, o de entendimiento. Cuando Parminder hablaba de Josías Litch antes, he mentioned the 10-year Syrian proxy war él mencionaba acerca de la guerra de 10 años que ocurrió en Siria, from 1831 to 1841. que fue de 1831 al 1841, 2011 to 2021. y la puso en paralelo con la de 2011 a 2021. In Syria, En the king Siria, of the north and king of the south el rey del norte y el were rey del fighting sur over spheres of influence. peleaban por esferas de influencia. In that context, En ese in June contexto, 2020, en junio del 2020, Elder Parminder called the movement el anciano Parminder llamó al movimiento, hizo un llamado al to movimiento, seriously pray for an increase of knowledge on Islam. de orar seriamente y tener un aumento de conocimiento sobre Islam, sobre el This was Islam. the time when FFA did a prediction about Islam. Este es también el mismo periodo de tiempo en que Futuro por América dio una So I predicción asked sobre el Islam. myself, Así que yo me pregunté a mí what is misma, now the message of the movement on Islam? ¿cuál es entonces nuestro mensaje como movimiento acerca del What Islam? is our increase of knowledge? ¿Cuál es nuestro aumento de conocimiento? FFA's prediction was based on a wrong methodology La predicción de futuro de América estaba basada en una metodología errada. It was Islamophobic Fue islamofóbica and even marked publicly as such. e incluso fue marcada públicamente como islamofóbica. They were not able to differentiate No fueron capaces de diferenciar between the different streams within radical Islam. entre las diferentes corrientes del Islam radical. I took Elder Parminder's call to pray for an increase of knowledge on Islam very seriously, Yo tomé muy seriamente ese llamado del anciano Parminder a orar por el aumento del conocimiento respecto al Islam. my understanding of prayer is Y mi entendimiento de oración es la we siguiente, should not only pray and wait, donde no es que solamente oramos y esperamos, but also action. sino actuar.
So I started to read several books on the Middle East, Empecé a leer varios libros acerca del Medio Oriente and looked into the Syrian proxy war of our time. y miré más de cerca la guerra siria de nuestro tiempo, My la guerra en focus Siria. was to know who exactly is the third woe. Y mi foco era descubrir quién es exactamente el tercer ay. Until today, Así que hoy en día there is no officially established opinion in the movement, no hay todavía una opinión oficial establecida como movimiento, but different contrary opinions instead. pero sí hay diferentes opiniones y algunas contrarias. So in case you don't agree with anything what I said, Así que en caso de que no concuerden con nada de lo que he dicho, I believe on one thing we should all agree. creo que en una cosa sí deberíamos concordar. When speaking about Islam Cuando hablamos del Islam or using any of the biblical symbols, o cuando usamos cualquiera de los símbolos bíblicos, we have to know whom we are referring to. tenemos que saber de quién hablamos, a quiénes nos estamos refiriendo. Otherwise, we should rather not speak about it. Si no, mejor ni hablemos del tema. Now, FFA is again predicting an attack by Islam at the Sunday law, Futuro para América está de nuevo hablando de que habrá un ataque en la ley dominical por parte del Islam. and they are also predicting that Trump will win the election. Y también predicen de que Trump ganará la elección, esta elección. But this is based on wrong methodology, Pero todo esto está basado en metodología errónea. and it is again Islamophobic. Y de nuevo, es islamofóbica la forma en que lo The hace. Millerites exactly knew who the second woe was. Los Milleritas sí sabían exactamente quién era el segundo ay. The second woe was not Egypt, El segundo ay no era Egipto, it was not the Mamluks, no eran los mamalucos, the Egyptian rulers, o sea, los líderes but egipcios, it was clearly defined as Ottoman Empire. sino que fue claramente definido como el Imperio Otomano. The Mamluks were mercenaries or slaves Los mamaluks eran mercenarios o esclavos, creo que They dijo were esclavos. ethnically diverse, Eran étnicamente muy diversos, los mamaluks, and did not represent Islam or Mohammedanism. no representaban ni el Islam ni el mahometismo. We can read this in Wikipedia, but we'll not do this now for time. Lo podríamos leer de Wikipedia, pero no tenemos tiempo ahora. Los mamelucos. They were considered as slaves. Los mamelucos eran también considerados como Some of them were esclavos. also Christians Algunos incluso eran that cristianos had been enslaved or forced to convert to Islam. que habían sido forzados a convertirse al Islam. So I would not consider them to be any symbol for Islam. Así que yo no considero a los mamelucos I use como this símbolo only as del an Islam. example Estoy usando solo esto to show como un how ejemplo. important it is to be accurate. So whenever we speak of radical Islam, Cuando hablamos del Islam, we should be able to define it. deberíamos ser capaces de definir. This is the main purpose of my study. Deberíamos ser capaces de definir qué es el Islam. Ese es el primer propósito de mi estudio. El principal propósito. So why study this topic now? Así que, ¿por qué estudiar hoy en día el tema del Islam? We spoke already about the harbinger for the Sunday law, Ya hablamos acerca del presagio de la ley dominical, and there is another reason. pero también hay otra razón por la cual estudiarlo. We could argue that our great test is equality, Podríamos argumentar de que nuestra prueba, la gran prueba, es la igualdad, and ¿verdad? that our priority is to examine ourselves. Y que nuestra prioridad es examinarnos a I nosotros think it mismos. is clear.
creo que está bien claro though we have the gift of prophecy, de que si bien tenemos el don de la profecía, but have not charity, pero si no tenemos we are amor, nothing. no somos nada. Si tenemos el don de la Charity is profecía y no amor, equality. y en este caso amor, amor es igualdad. Self-examination is priority number 1. Examinarnos a nosotros mismos es la prioridad número 1. But our Pero movement is based on geopolitical events. nuestro movimiento está también basado en eventos geopolíticos. The external waymarks are our framework. Los eventos externos son nuestra estructura. We need righteousness by faith Necesitamos la justificación por and the understanding of the external fe. events. Wegener and Jones. It's not about a Pero single también a los messenger, eventos externos. but about several ones. Wagner y Jones. We have No es our 3 acerca del angels, mensajero elders Jeff, Parminder, and y Tess. mensajera, es ángeles. Now I believe several angels in plural will join. Se está cortando mucho, pero creo que dijo el anciano Jeff, Parminder y Tess. But it's not about specific individuals anymore. Ahora, yo creo que varios ángeles We need these prophetic events to confirm our waymarks and our methodology. How else could we be certain in which year the Sunday law arrives? So the focus of my study was Syria because of that parallel with Lich. Several months later in 2021, I found my answer, yo but encontré mi it was respuesta. different to what I was looking for. Fue diferente a la que yo estaba buscando. ¿Por qué Why? estudiar? ¿Por qué Because estudiar I ahora? focused on Syria, Lo que pasa es que yo me enfoqué en Siria, but this was wrong methodology. pero esto fue una metodología equivocada. It was Disculpen. literal Syria to literal Syria, Estaba haciendo aplicación de Siria literal a Siria literal, but we have parallel methodology, of course. pero tenemos metodología de parábolas también, claro. So let's look at the literal first. Miremos a lo literal primero. Josiah Litch combined Daniel 11 and Revelation 9. Josias Litch combinó Daniel 9 y and Daniel saw 11, that creo. the second woe is the literal Ottoman Empire. Y él descubrió de que el Imperio Otomano era el segundo ay. In the original intent, according to Litch, En la intención original, de acuerdo con Daniel Josias Litch, 11:36 to 39, Daniel 11, is 36 al speaking 39, about revolutionary France, hablan acerca de la Francia who revolucionaria, was a king who did according to his will. que es el rey que hacía de acuerdo con su Then voluntad. at the time of the end, Luego, en el tiempo del fin, in 1798, en the king of the 1798, south, Egypt, el rey del sur, pushed Egipto, lo atacó, at France. que sería Francia, atacó Francia. Actually, it was a proxy war Pero en realidad era una guerra por procuración o between France subsidiaria and Britain. entre Francia y Gran Bretaña. You see here a map of the Ottoman Empire. Vemos aquí un mapa del Imperio Otomano. France and Britain were fighting over world dominion Francia e Inglaterra estaban peleando por el dominio mundial. over spheres of influence. Luchaban también por esferas de influencia.
Napoleon wanted to damage Britain. Napoleón quería herir a Gran Bretaña. Napoleon wanted to hurt Britain. Napoleón quería herir a Gran Bretaña. Militarily, he had no chance. Militarmente no tenía ninguna oportunidad. Britain had the sovereignty over the Mediterranean Sea. Gran Bretaña tenía soberanía en el mar Mediterráneo, So he tried to attack the economy. así que intentó atacar la economía de Gran Bretaña. His plan was to go to India, El plan de Napoleón era ir a la India, which was securing the economic wealth of Britain. que estaba asegurando, que garantizaba el bien económico de Gran Bretaña. He wanted to cut off the trade route between India and Britain. Él lo que quería era cortar esa ruta de mercado entre la India y Gran Bretaña. In order to accomplish that, Y para conseguir esto, he had to fight against the Ottoman Empire, tuvo que pelear contra el Imperio Otomano, who was ruling over that region. que era el que mandaba, reinaba en aquella Napoleon región. started his expedition Napoleón comenzó su expedición in May 1798 en mayo de 1798 and sailed with his fleet y navegó con su flota to Alexandria. a Alejandría. It was the ship to Alexandria Fue un navío a Alejandría in 1798. en 1798. The original intent of Daniel 11 verse 40 La intención original de Daniel 11:40 tells us nos that dice Napoleon que Napoleón, went on a ship to Alexandria fue literalmente en un navío a Alejandría in 1798. en 1798. In Acts 27 and 28, En Hechos 27 y 28 we have a ship of Alexandria in tenemos 1798. tenemos un navío que sale de Alejandría. We now have a ship to Alexandria Ahora tenemos un barco que va a Alejandría, in Daniel 11:40 el de Daniel 11:40, in 1798. en Napoleon 1798. landed in July 1798 Napoleón acabó llegando en julio de 1798, in Alexandria, cuando llegó a Alejandría. and there the king of the south pushed at him. Y es allí donde recibió el golpe del rey del sur. Napoleon attacked Egypt, Napoleón atacó Egipto, but Egypt under the Mamluks pero Egipto, al mando de los mamelucos, fought back devolvieron el golpe and therefore showed little resistance. y hubo poca resistencia. This was the push. Este es el But golpear nevertheless, que recibió el rey del sur. France Sin embargo, conquered Alexandria, Napoleón consiguió conquistar Alejandría and afterwards Cairo, y luego también the capital of Egypt, y también después el Cairo. according to our understanding, De acuerdo a nuestro by entendimiento, conquering Egypt, the south, conquistar Egipto, que es el sur, Napoleon became the king of the south Napoleón se convierte en rey del sur, because he was then ruling over the region of the king of the south. porque estaba él ahora al mando de la región del rey del sur. Then on August 1, 1798, Luego en 1 de agosto, también de 1798, the Britain destroyed the fleet of Napoleon. los británicos destruyeron Destroyed the fleet toda la flota de Napoleón, which was located near Alexandria. que estaba localizada cerca de Alejandría. This was an important loss for Napoleon Esta fue una pérdida muy importante para Napoleón and the beginning for his final defeat. y el comienzo de su derrota final. So after Egypt pushed at Napoleon, Así que después de que Egipto
contraataca Napoleon conquered Egypt, a Napoleón, pero Napoleón conquista Egipto, he went to the north, él se fue después al norte, to Syria. a Siria. Syria was completely under Ottoman rulership. Siria estaba completamente bajo mando otomano. So the Ottoman Empire was the king of the north. Así que el Imperio Otomano aquí representa el rey del norte. The king of the north came against France El rey del norte vino contra Francia like a whirlwind, como una tormenta, with ships, chariots, and horsemen. con caballos y navíos The y Britons carretas. supported the Ottomans, Los británicos apoyaban a los otomanos. the Ottomans fought strongly against Napoleon's army, Los otomanos pelearon muy fuertemente contra el ejército de Napoleón. and even though Napoleon had several successes Y a pesar de que Napoleón consiguió tener algunos éxitos en aquellas batallas and killed many, y mató a muchos otomanos, the mission did great damage to France. él acabó peleando bajo dos frentes. So this is basically the story of Daniel 11, verse 40. No sé si dijo bajo dos frentes, pero entiendo que no ganó. Esa es la historia de Daniel 11:40. The original intent. La intención original de Daniel Uriah 11:40. Smith writes Urias Smith escribe acerca de esto, that for the next verses there was no unity among the Millerites. que a partir después del verso 41, en adelante, no había un consenso entre los mileritas. Uriah Smith believed Lo que creía Urias Smith that the next verses talk about the king of the north, de que los próximos versículos hablan era del rey del which norte, was the Ottoman Empire. que era el Imperio Otomano. But Litch says Pero lo que Leach it's decía about France. es que todavía hablaba de Francia. As Litch is the prophet of the first generation, Y como Leach es este profeta de la primera generación, I think we should go with Litch's version. creo que deberíamos seguir con la versión de Leach. Remember, Daniel Recordemos, 11 is a literal prophecy. Daniel 11 So Litch es una historia gives a literal, literal una profecía literal. interpretation. Por lo tanto, Leach hace interpretaciones literales. I will skip this for time. Me voy a saltar esta parte por causa de tiempo. You can read it also in the book APEC from Josiah Litch. Lo puede leer en el libro, en la aplicación de Elena White, APS. Napoleon's end is described in verse 45. Es el versículo 45 donde se habla de, creo que la caída de Napoleón. No sé si dijo la palabra caída, It's pero described in verse 45. se cortó. No escuché, disculpe. When he surrendered himself into the hands of the Briton. Es aquí la derrota de Napoleón porque aquí se rindió bajo las manos de los británicos, dice el 45 aquí, de And Leach. then in exile, Y luego, una vez en exilio, Napoleón he died on the island of Santa Helena. murió en la isla de Santa Elena. Litch writes, Leach this is escribe quote 11, la cita 11. on the 5th of May, 1821, amid a dreadful storm of wind and rain, which tore up trees by the roots and laid waste almost all which came in its way, Napoleon's spirit left the scenes of earth to appear before him who is the King of kings and Lord of lords. Thus he came to his end, and there was none to help him. El 5 de mayo de 1821, en medio de una terrible tormenta de viento y lluvia que arrancó árboles de raíz y arrasó casi todo lo que encontró a su paso, el espíritu de Napoleón dejó las escenas de la tierra para presentarse ante aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así llegó su fin y no hubo nadie que lo ayudara. Y la familia Borbón fue restaurada al trono de Francia.
We see the storm here Aquí vemos la in tormenta. Esta fue la connection to tormenta. the death of Napoleon. Está conectada con la muerte de Napoleón. We should note Deberíamos notar that the storm que la is a tormenta, scourge, que es un comes castigo, up at several places, aparece en varios lugares, also in connection to the fall of the King of the South. también en conexión con la muerte del rey del sur, o la caída del rey del sur. If we make the application, Si queremos hacer una aplicación de esto, the storm as a scourge la tormenta es un castigo comes against France, que vino a Francia, but also against the Soviet Union. pero también es un castigo que le cayó a la Unión And I Soviética. suggest Y yo quiero also sugerir, against Russia. también en contra de Rusia cayó este castigo. So after the death of Napoleon, Así que después de la muerte de Napoleón, the Millerites expected the Ottoman Empire los mileritas esperaban que el Imperio Otomano will fall in 1840. cayera en 1840. Then they expected Daniel 12:1 Luego esperaban Daniel 12:1 to be fulfilled, cumplido, and then the ser second cumplido, coming. y luego la segunda venida. So the Ottoman Empire Así que el Imperio Otomano would have been the last player of prophetic Islam. sería el último jugador profético del Islam. Hubiese sido. It was the second woe, Era el segundo ending ay, in 1840. terminando en 1840. They had no details on the third woe, Pero ellos no tenían detalle alguno acerca del tercer ay, but they thought it will come during the last plagues, pero pensaban que aparecería en las últimas plagas, shortly before Jesus would return, un poco antes de la venida de Jesús. which means they expected it in these years. Por lo que podemos suponer que ellos esperaban que sí viniera en algún momento de esos años. So according to Lich's understanding, Así que de acuerdo con la comprensión de Josías Lich, the Ottoman Empire el Imperio Otomano played the role of the first and second woe. jugó el papel de del primer y segundo ay. They were the scourge of Rome, Fueron el bringing castigo de down Roma paganism and papalism. para destruir al papismo y al paganismo, To punish the apostate church. para castigar la iglesia apóstata. The Ottoman Empire existed and had power El Imperio Otomano había existido y tenía poder from 1299 del 1299, the beginning of the first woe, en el inicio del primer ay, until 1840, hasta the end of the 1840, second woe. que es el final del segundo ay. Since 1924, Y desde they play 1900, no role in geopolitics anymore. desde 1924 el Imperio Otomano no tuvo más papel político en el The mundo. former countries under the Ottoman Empire Y los países que antes eran el Imperio Otomano are now fighting for the hegemony of that region. son los que pelean por la hegemonía de aquella región. Should I repeat? Okay. Turkey under Erdogan, Turquía, de Erdogan, no, the President Erdogan, el presidente de wants Turquía, that Erdogan, former power. él le gustaría volver a tener aquel poder antiguo. He is working on being the resurrected sultan Él está trabajando para ser el sultán que resucite of that former Ottoman Empire. este imperio otomano del pasado. A little bit like Putin, Muy parecido a tries Putin, to resurrect the Soviet Union. que intenta resucitar la Unión Soviética. Saudi Arabia and Iran Arabia Saudita e Irán
also claim the hegemony for themselves. También reclaman la hegemonía. Hamas wants back Israel, El que quiere obtener Israel, conquistarlo, because this land, porque esta the tierra, glorious land of Palestine, la tierra gloriosa de Palestina, was Islamic during the Ottoman era. era islámica en la época otomana. So they all have this history of the Ottoman Empire in mind. Así que todos estos grupos que mencioné tienen en mente la historia del Imperio Otomano. They want to restore this power and glory. Quieren restaurar ese gran poder y aquella gloria. But can we make them all fulfill the role of Islam? Pero ¿sabes que podemos agarrarlos a todos esos y decir que cumplen el rol del Islam? No, because they are different streams. No, porque hay diferentes corrientes. They are enemies against each other. Son enemigos entre ellos mismos. Only one stream can fulfill the role. Solamente una corriente puede cumplir este papel. Josiah Litch understood Daniel 11 literally. Josías Litch entendía Daniel 11 de manera literal. Egypt was Egypt, Egipto era Egipto, the glorious land, the Edomites, the Moabites, la tierra gloriosa, los moabitas, los edonitas, was all moabitas. understood literally. Todas estas cosas él las entendía It was de manera correct for literal. his time. Era correcto para su tiempo entenderlo así. It was fulfilled exactly in their time of the end. Y se cumplió muy perfectamente en el tiempo del fin de But ellos. now there is a second time of the end. Pero ahora tenemos otro tiempo del fin, un segundo tiempo del fin. We are not allowed to apply it literally anymore. Ya no podemos aplicar literalmente. We have to take the understanding of Litch Tenemos que tomar la comprensión de Litch as a parable. como siendo una parábola. The first and second woe are a parable for us El primer y segundo ay son parábolas para to nosotros, understand the third woe. para entender el tercer ay. Now, in order to find the third woe, Ahora, para encontrar el tercer ay, we have to look for the spiritual Ottoman Empire. tenemos que buscar el imperio otomano espiritual. How can we be sure that the third woe began at 9/11? ¿Cómo podemos estar seguros que comenzó el tercer ay en 2001, el 11 de septiembre? The rule is to bring different stories together. La regla sería usar varias historias The distintas connecting link, y ver as we eh, already have discussed, que el eslabón que las conecta a todas, como ya hemos discutido, es Hechos the 27. ship of Alexandria El navío de Alejandría begins symbolically at 1798. comienza simbólicamente en 1798. Acts 27 is the midnight cry, Hechos 27 es el clamor de medianoche, or part of it, o parte del clamor de that medianoche, continues to shine light on our path. que continúa mostrando luz en nuestra senda It places the east wind, y nos dice dónde queda the el viento beginning of the oriental. third woe at 9/11. Nos coloca el inicio del tercer ay en el 11 de septiembre del 2001. Josiah Litch gives us another link. Josías Litch también nos da otro eslabón. In 1798, En 1798 he goes in a ship to Alexandria. vemos a Napoleón yendo a Alejandría en un barco. This was literally. Esto sí fue literal. And there, the original intent of Daniel 11:40a Y por lo tanto, la intención original de Daniel 11:40, parte A, is fulfilled. se cumplió. So we have Daniel 11:40a, Tenemos Daniel 11:40a, literal, literal, and Acts 27 verse 6, y Hechos 27:6, symbolic, simbólico. both connected to each other. Y ambos tienen una conexión. Both
give us information about the time of the end in 1798. Ambos nos dan información acerca del tiempo del fin y 1798. In 1798, several events happened, En 1798, muchos eventos acontecieron and all belong to the story of that waymark. y todos son parte de la historia de aquel hito. We have to consider the whole year as a waymark. Tenemos que considerar todo el año como siendo un hito. Daniel 11:40a, Daniel 11, the 40, king of parte the A, south pushed at France el rey del sur contraataca a Francia. in July, Luego en julio, and then Daniel 11:40b, julio. Luego en la parte B de Daniel the king 11:40, of the north comes against him, ahora es el rey del norte el que también viene contra él, que es Napoleón, like a whirlwind y vino como una tormenta in September. en septiembre. This was under Britain pressure and support, Esto fue bajo el apoyo de los británicos a los otomanos. Britain, when the Ottoman Empire, Cuando el Imperio Otomano, the second woe, el segundo Ay, declared war on France. le declaró la guerra a Francia. When exactly? ¿Dónde exactamente Let's o read cuándo? Uriah Smith on that verse. Vamos a leer Urias Smith respecto a este versículo. Quote 12. On September 11, I read, Eh. on September 11, 1798, the Sultan of Turkey, under feelings of jealousy against France, artfully fostered by the English ambassadors at Constantinople, and exasperated that Egypt, so long a semi-dependency of the Ottoman Empire, should be transformed into a French province, declared war against France. Thus, the king of the north, Turkey, came against him, France, in the same year that the king of the south, Egypt, pushed, and both at the time of the end. El 11 de septiembre de 1798, el sultán de Turquía, bajo sentimientos de celos hacia Francia, hábilmente fomentados por los embajadores ingleses en Constantinopla y exasperado porque Egipto durante tanto tiempo, una semidependencia del Imperio Otomano, se transformara en una provincia francesa, declaró la guerra a Francia. Así, el rey del norte, Turquía, vino contra él, Francia, en el mismo año en que el rey del sur, Egipto, empujó, y ambos en el tiempo del fin. The second woe declared war on France El segundo Ay le declaró la guerra a Francia on 9/11. el 11 de septiembre. In the 1897 edition of Uriah Smith, En la edición del libro de Uriah Smith de 1897, we read September 2, él dice 2 de septiembre, but the editors of the 1944 edition pero los editores de la edición de wrote 1944 that they made some very careful slight corrections dice que hicieron algunas correcciones detalladas en algunos lugares with new historical evidence con nueva evidencia histórica that was not available at the time of the original writing. que no estaba disponible para la época de cuando se I escribió found the date originalmente. September 11 Y me pareció que la fecha del 11 de also septiembre at Britannica, la busqué en Británica, la Enciclopedia so Británica, I would go with that date. así que creo que yo me quedaría con What la do I fecha del want 11 to de say with septiembre. this? Ahora, ¿qué quiero yo decir con esto? That the waymarks are whole years, Que los hitos son años enteros, not only points but periods. no solo puntos, sino We periodos. have all of these events Tenemos todos estos eventos that all belong to the time of the end waymark.
que todos pertenecen al hito de 1798. In February, the Pope was taken captive. En febrero fue cuando el Papa fue llevado cautivo, Then Napoleon went to Alexandria. luego Napoleón fue a Alejandría, Then the mayo, Ottoman Empire, luego vino lo del Imperio Otomano, supported by Britain, que eran apoyados por Gran Bretaña, declared war on September 11. y luego en septiembre le declaran la guerra a Francia. And it's actually a proxy war between France and Britain. Era, de hecho, una guerra subsidiaria entre Francia e Inglaterra. And it's not only Egypt that is the king of the south, Entonces no era solamente Egipto que era rey del sur, but also France is the king of the south. sino que después Francia también es rey del sur. Literally because he conquered Egypt, Y esto de manera literal porque Francia conquistó Egipto, but also spiritually because it became an atheistic France. pero también de manera espiritual porque sabemos que Francia se convirtió en la Francia atea. So this sounds quite complicated and confusing Puede que todo esto parezca muy complicado y confuso, because we have actually three different applications porque lo que pasa es que tenemos tres aplicaciones diferentes mixed with each other. y todas están mezcladas. Therefore, I will try to break that down Así que intentaré in order to see separarlo what we can todo, learn from it. para ver qué podemos aprender. First, Primero, in the original intent of Josiah Litch, en la intención original de Josias Egypt, Lich, the king of the south, Egipto, el rey del sur, is pushing against France. empuja a Francia, Daniel 11:40a. contraataca. Daniel 11:40, parte A. And the Ottoman Empire Pero luego el Imperio Otomano, is the king of the north, siendo rey del norte, who is coming against France que ahora viene contra Francia like a whirlwind. como una Daniel 11:40. tempestad, que es Daniel 11:40b. Second, Luego, in la the segunda movement aplicación, application, que sería la aplicación del movimiento, the Pope is the king of the north. el Papa es el rey del norte, He is taken captive by France. es tomado cautivo por Francia, Verse 40a. eso sería 40A, 40 parte A de nuestra aplicación. Then, third, Luego, la this tercera, is my suggestion for another application. esta es mi sugerencia para una otra aplicación. France is conquering Egypt in 1798 Francia conquista Egipto en 1798 and becomes the king of the south. y se convierte en el rey del sur. France is in a proxy war against Britain, Francia, que está en una guerra subsidiaria contra Gran Bretaña, who is the king of the north. que es el rey del norte, Both are fighting over spheres of influence ambos están peleando por esferas de influencia in Europe and the Middle East. en Europa y en el Oriente They Medio, are fighting for world dominion. luchaban por el dominio universal o mundial. So by conquering Egypt, Así que al conquistar Egipto, France, the king of the south, Francia, rey del sur, begins the war against Britain, comienza esta guerra contra Gran the Bretaña, king of the north. el rey del norte. France push at Britain, Francia empuja contra Gran Bretaña, which is verse 40a. que es Daniel 40A. How can we defend that Britain is the king of the north? ¿Cómo podemos defender de que Gran Bretaña es el rey del norte? The Pope had received his deadly wound in 1798, El Papa había recibido la herida mortal en 1798, but we know that in 1840, pero sabemos que en 1840 the Ottoman Empire surrendered to the four Christian powers. el Imperio Otomano se había sometido a los poderes europeos. Britain, Gran Bretaña, Austria, Austria, Russia, Rusia, and Russia. Prusia y I would Rusia. suggest
Me gustaría They sugerir were the powers que estos eran los who poderes carried on Christianity, que continuaron llevando hacia adelante el cristianismo, in contrast to atheistic France. en contraste con la Francia atea. France and Britain were not allies but enemies at that time. Francia y Gran Bretaña no eran aliados, sino enemigos en aquella época. So at this point in time, Así que en este punto de tiempo we have two world powers tenemos dos poderes And their mundiales que son aliados, fighting over spheres of influence. bueno, o no eran aliados, no entendí esa And parte, these que were France and Britain. peleaban por esferas de influencia. Esto es Francia e The Inglaterra. atheistic king of the south Entonces, el rey del sur versus the ateo Christian king of the north. contra el rey del norte cristiano. The Ottoman Empire, together with Britain, El Imperio Otomano, junto con Gran Bretaña, comes against France like a whirlwind, vino contra Francia como una tempestad, which is 40b. que es Daniel 11:40b. It's Britain, Es Gran Bretaña, the king of the north, el rey del norte, and Islam e Islam, that come against the king of the south like a whirlwind. que vinieron contra el rey del sur como una tempestad. So we definitely have Islam Así que definitivamente está el Islam in aquí, Daniel 11 verse 40 en Daniel 11:40, in 1798. en And it 1798. is even connected to the symbolic date 9/11. Y está incluso conectado con la fecha simbólica del 11 de septiembre. Now we have the second time of the end. Ahora, cuando vamos al segundo tiempo an del fin, application. que es una aplicación, o la We aplicación, have the Ottoman Empire. When we have the Ottoman Empire in action in 1798, cuando tenemos el Imperio Otomano en acción en 1798, we should see also the spiritual Ottoman Empire in 1989. deberíamos encontrar al Imperio Otomano espiritual en 1989. Comparing both years Comparar ambos años is our key to understand the spiritual Ottoman Empire. es nuestra clave para entender quién sería entonces hoy el Imperio Otomano. We now use parable methodology Ahora usaremos metodología de parábolas, o hoy usamos metodología de parábolas to understand 1989 para entender 1989, for these different layers. para entender las diferentes capas. The first layer, La primera the camada original o capa intent, de la intención original, doesn't exist for 1989 no hay aplicación, no hay otra aplicación para because it's the original 1989, intent. porque la intención original no There tiene esta was parte no futura. second time of the end. No hay un segundo tiempo del fin en la intención original. The second layer, No, en la segunda the aplicación, application of the movement, que es la aplicación del is movimiento, 40A, sería 40b ahora. 40A in 1798, and 40B in 1989. 40A, 1798, 40B, 1989. Es aquí donde el rey del norte, Papacy, supported by its army, the USA, o sea, el papado apoyado por su ejército, que es Estados Unidos, come against the king of the south, vino en contra del rey del sur, the Soviet Union, la Unión like a Soviética, whirlwind. como una tempestad. The third layer, Luego la tercera the Soviet aplicación, Union is the king of the south in 1989. donde sabemos que la Unión Soviética era el rey del sur en 1989, They are invading Afghanistan ellos están invadiendo Afganistán in a proxy war against the USA, the king of the north. pues tenían una guerra subsidiaria contra Estados Unidos. In 1989, En the 1989, Mujahideen, los mujahideen, supported by the USA, que estaban apoyados por Estados Unidos, came against the Soviet Union vinieron contra la Unión Soviética like a whirlwind.
como una tempestad. This military operation Esta operación was militar actually called fue finalmente llamada Operation Cyclone. Operación Ciclón. No coincidence No es ninguna coincidencia that we have the whirlwind in Daniel 11:40 que tenemos la palabra tempestad en Daniel and 11:40. here the Operation Cyclone. Y aquí ellos la llamaron de Operación Ciclón. I know this proxy war began 10 years before 1989, Yo sé que esta guerra subsidiaria comenzó 10 años antes, en 1979, but 1989 was the decisive year pero 1989 fue el año decisivo, when the King of the South was defeated cuando el rey del sur fue derrotado and the Mujahideen were victorious. y los mujahideen salieron victoriosos. What do we learn? ¿Qué hemos aprendido entonces? Point 1, Punto 1, marked in green. que lo puse en verde. Who is the King of the North? ¿Quién es rey del norte? The papacy or the USA? ¿El papado o Estados This Unidos? is what always confused me. Esto es una cosa que siempre me confundió, It got clearer for me. pero se hizo más claro It para got mí, clearer for me me quedó más claro when I broke it down in these different layers. cuando lo dividí en estas capas o The Pope is the en main este actor esquema. in layer 2. El papado en este caso, en la aplicación 2, es el principal personaje. In the application of the movement, En la aplicación del movimiento. the USA is the main actor in layer 3. Pero en la aplicación 3, para el movimiento, el principal actor es Estados Unidos. In another application, Que es otra in aplicación. one layer it's the Pope, En una es el papado, in the other layer it's the USA. en otra Estados Unidos. Both is correct. Ambas están correctas. I'm talking about the time of the ends here. Aquí yo solamente estoy hablando de los The tiempos Sunday del order fin, gets more complex. pero cuando vamos a la ley dominical se pone más complicado. Point 2, what we learned from this. Otro punto, ¿qué más hemos aprendido de aquí? Que ahora lo pongo en The amarillo. whirlwind is seen in both years La tempestad aparece en ambos años and in 2 layers each. y en 2 aplicaciones This para is the cada una. key Esta es la to clave see who is fulfilling the role of the third woe. para entender quién cumple el papel del tercer ay. Who is the spiritual Ottoman Empire? ¿Quién es el Imperio Otomano Espiritual? In 1989, En the 1989, role of prophetic Islam el papel del Islam was profético played by the Mujahideen. lo tenía los mujahideen. They are the ones Ellos eran los que who are preparing the third woe preparaban el tercer ay, because they are paralleling the Ottoman Empire here. porque ellos son un paralelo del Imperio Otomano en esta aplicación que tengo aquí. 1989 is not yet the beginning of the third woe, 1989 no es todavía la llegada del tercer ay, but it is the preparation. pero sí la preparación. We see Vemos that the Mujahideen que los played the mujahideen same role as the Ottoman Empire. jugaron el mismo papel que el Imperio Otomano. In both years, En ambos they años worked together with the King of the North trabajaron juntos con el rey del norte to bring down the King of the South. para derrubar al rey del sur, In order to know who is the third woe, para poder saber entonces qué es el tercer ay. we have to trace the line of the Mujahideen. Tenemos que trazar la línea de los mujahideen. 1989 was the preparation for 2001. Pues 1989 fue la preparación para 2001. So the players in both Así- time of the ends are the same, Así que los jugadores en ambos tiempos del fin son los mismos, but the dynamic is different. solo que la dinámica es diferente. From 1798 to 1840,
de 1798 a we have the 1840 fall and the end of the second woe. es el periodo del final del segundo ay, la caída From y el final. 1989 to 2001, Pero de 1989 a 2001 we have the rise and the beginning of the third woe. tenemos el levantamiento del tercer ay, Rise and beginning, el comienzo, el levantamiento y el comienzo. so the dynamic is different. La dinámica cambia con la del It's segundo ay. the end for the second Para el segundo ay era la parte final, and the su parte, beginning for the third. pero el comienzo del tercero ay So en la when otra we línea. parallel 1840 with 2001, Así que cuando hacemos un paralelo de 1840 con 2001, we have a different dynamic vemos que son dinámicas diferentes, because it's the end in 1840 porque es parte del final en and the 1840, beginning in 2001. pero el comienzo en 2001. From the Mujahideen in Afghanistan, Para los mujahideen en Afganistán, we trace the line to Osama bin Laden podemos trazar una línea directa a Osama Bin Laden de los mujahideen and Al-Qaeda. y de Al Qaeda. And then Y luego, in 2014, en 2014, the transition of leadership hubo una transición de liderazgo to the Islamic State. de Al Qaeda al Estado Islámico. The scourge to the armies of Rome El castigo a los ejércitos de Roma is not brought by a country no es traído por un país like Saudi Arabia, como Arabia Saudita, nor Afghanistan, ni Afganistán, nor Iraq, o Irak, nor Iran, ni Irán, but by that spiritual worldwide movement sino por este movimiento mundial espiritual of terrorist fighters de luchadores terroristas with their own waymarks que tienen sus propios hitos and their specific ideology. y sus ideologías específicas. They are not based on territories, No están basados en territorio, but based on ideology. sino basados en ideología. In my understanding, En mi comprensión, there's no other group no hay otro grupo that can fulfill the prophetic role. que pueda cumplir este papel profético. I have explained their ideology Ya he explicado de su in ideología detail in my 5-part study from March. en detalle en mis estudios de 5 partes de marzo de este año. I have traced their line back to the very beginning Les tracé la línea de estos of hasta el Islam sus, with Muhammad, hasta su mismo comienzo con Mahoma, then the Wahhabi, then el Wahhabi, then Sayyid Qutb. then Sayyid Qutb, Sayyid Qutb. It's an ideologist. que era un ideologista, Then to Al-Qaeda, y luego a Al and Qaeda, then to the Islamic State. y luego al Estado Islámico. So I believe that this stream is fulfilling the third woe. Por eso creo que es esta corriente del Islam la que cumple el tercer ay. I'm coming to the last point of my presentation now. Estoy llegando ahora a mi punto final de esta How presentación. much time do I have? Okay. I would like to talk about the rule of threading again. Me gustaría hablar un poco más de la regla de el enhebrar, pasar el hilo por las agujas. We have already seen that in 1798, Ya habíamos visto que en we 1798 have one storyline. tenemos una historia. The whole year is the waymark. El año entero es el hito, It's a point, es un but also a punto, period. pero también un periodo. We have already spoken about these events. Ya hemos hablado de estos eventos, I will not repeat them now, no los repetiré ahora, but we see that all of these events are prophetic. pero hemos visto que todos estos eventos son proféticos. And we see all 3 players in that year Y vemos a los 3 jugadores proféticos ese año interacting with each other. interactuando
uno con otro, King of the North, rey del norte, King of the South, rey del sur and Islam. y el Islam. In the Weimar of 1989, Luego, el hito de we 1989, see the same pattern. vemos el mismo patrón. Several dates are connected to each other. Son varias fechas las que se conectan unas con las otras. In February, En the febrero, Soviet Union la Unión Soviética withdraws from Afghanistan. se retiró de Afganistán. This was a victory for the Mujahideen, Esto fue una victoria para los mujahideen, who had been supported by the USA. que fueron apoyados por Estados Unidos. The Mujahideen are preparing the third woe, Los mujahideen eran los que estaban preparando el tercer ay, the spiritual Ottoman Empire. el imperio otomano espiritual. This date Esta was an fecha important step fue un paso importante in the beginning of the fall of the King of the South. en el comienzo de la caída del rey del sur. Some historians say Algunos historiadores it dicen was the death blow que este fue el golpe final for the Soviet Union. o el golpe mortal a la Unión I Soviética. think we can say the deadly wound. Podríamos decir que básicamente herida mortal. Then on September 11, Luego, el 1989, 11 de septiembre de the first cracks 1989, of the wall in Hungary comenzaron las primeras grietas en el muro de Berlín, pero de Hungría, which led to the final fall of the Berlin Wall. que finalmente llevó a esta caída final del muro de Berlín. On November 9, El 9 de the noviembre fall of the Berlin Wall. tenemos la caída final del muro de We Berlín. see here Vemos de nuevo that not only the state of November 9, que no es solamente la fecha del 11 de noviembre, perdón, del the 9 whole year de is the noviembre, landmark. sino que todo el año es el hito. I'm reading from the historian Gilles Kepel. Ahora leeré una partecita del libro de Gilles Kepel, As he uses the rule of threading as well. porque él también usa esta regla del enhebrar los hilos en las With agujas. the withdrawal of the Soviets from Kabul on February 15, 1989, prompted in part by pressure from the Mujahideen, who had brought Russian air forces to their knees with their CIA-supplied Stinger surface-to-air missiles, the way was clear for the fall of the Berlin Wall on November 9. Gilles Kepel dice, con la retirada de los soviéticos de Kabul en el 15 de febrero de 1989, impulsada en parte por la presión de los mujahidines que habían puesto de rodillas a las fuerzas aéreas rusas con sus misiles Stinger, suministrados por la CIA, se despejó el camino para la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre. Here we see Y vemos that February and November que febrero y noviembre are in direct connection and belong to each other. están en conexión directa y pertenecen el uno al otro. It's one thread. Es un hilo. We can do the same with 2001, Podemos hacer lo mismo con 2001, which is another witness to the rule. que es otro testigo para esta regla. The waymark is not only the day of 9/11, El hito no es simplemente la fecha del 11 de but septiembre, the whole year. sino el año entero. To understand this year, Para entender este año, I would like to mention Michael Moore me gustaría mencionar a Michael Moore and his documentary Fahrenheit 9/11. y su documental Fahrenheit 9/11. He is the first messenger of the Nethinims. Él fue el primer mensajero de los netineos. Not everything he says is correct, of course, No todo lo que dice es correcto, por supuesto, but as he is important for the Nethinims, pero si él es importante para los we have netineos, to note the important connection he made tenemos que ver la conexión importante que él hace. No, we have to note the important connection he made Tenemos que ver la importante conexión que él hace in the context of 2001 del contexto del 2001 and 9/11.
y el 11 de septiembre. In my mind, En mi mente, he is also using the rule of threading. él también usa la regla del enhebrar. His movie Fahrenheit 9/11 Su documental de Fahrenheit 9/11 begins with the election of 2000 comienza con la elección del 2000 between Al Gore and George Bush. entre Al Gore y George Bush. He is showing Él muestra how it looked as if the Democrats cómo parecía como si los demócratas with Al Gore con Al Gore were winning the election estaban ganando la elección. No sé si se cortó solamente a mí. Creo que se cortó por allá y no aquí. Vamos a esperar que vuelva. Parece que se cayó el Zoom de Elena, supongo. Ahí se conectó de nuevo. several congressmen and especially black congresswomen Se levantaron varios congresistas, brought their objections. But no senator pero ningún senador helped them to sign their objection. los ayudó a los representantes negros a firmar la objeción. The Por lo tanto, objection was not valid la objeción no fue and they válida were silenced. y fueron silenciados los congresistas At the end, negros y negras. Bush Al final, was certified Bush fue certificado as president como by the presidente Vice President Al Gore. por el vicepresidente Al Gore. January 6, 2001 El 6 de enero del 2001 was a Uno. crucial day for the institution of the USA. fue un día crucial para la institución de los Estados 2001 Unidos. was a crucial day El 6 de enero del 2001 fue un día crucial for the institution of the USA. para la institución de los Estados They Unidos. certified someone as president Certificaron a alguien como presidente who did not rightfully win the election, de alguien que realmente no ganó la elección, as Michael Moore portrays it. así como lo dijo Michael Moore en su documental. Many black people protested Muchas personas negras protestaron at the inauguration day en la inauguración because they felt Ils sont sentis their voices had not been heard. parce qu'ils ont ressenti las voces de ellos no fue escuchada. I would suggest Et donc, je suggère Quiero sugerir now que maintenant, the voices ahora- of the women and LGBTQ que las voces de las mujeres y de la comunidad LGBT no será it's all escuchada, about voting. pues todo es acerca del voto. This is the opening of the movie of Michael Moore. Así abrió Michael Moore su documental And then he shows y luego él mostró September 11, mostró el 11 de the turning septiembre. point, Primero mostró enero, después el 11 de the worst septiembre. attack on American soil. El peor ataque en el terreno americano, en suelo americano, estadounidense. It really looks like cause and effect. Realmente parece
causa y efecto, sin and scourge. pecado y And the castigo. certification of George W. Bush, La certificación de George Bush, the institution committed a big sin. la institución cometió un gran pecado. 9/11 was the east wind hitting the ship El 11 de septiembre fue este viento oriental que golpeó el navío, the institution. la institución. ¿Por qué? The east wind is a scourge, El viento oriental fue un castigo. and a scourge comes because of a sin. Todo castigo viene porque hay un pecado. There must have been a sin before September 2001, Tiene que haber habido algún pecado antes del 11 de septiembre. and I believe it is the sin Y creo que es el pecado, that is exposed in Fahrenheit 9/11. aquel pecado que Michael Moore expone en Fahrenheit 9/11. When 9/11 is a harbinger to the Sunday law, Cuando el 9/11, que es un presagio para la ley dominical, then we should take into consideration luego debemos tomar en consideración the sin in January, la escena general the creo que sin dijo. on January 6th, Debemos tomar en cuenta la escena del 6 de enero and the scourge in September, y el castigo de septiembre, because the waymark is not only a day, porque los hitos no son solo fechas de but un a día, year. sino del año. We can continue with 2021 Ahora, podríamos continuar con 2021 when looking at the line of the ship of Acts 28. cuando vemos al navío We de- already spoke about January 6, 2021. cuando vemos al navío de Hechos 28, que habíamos hablado the del Capitol 6 de attack. enero, el ataque al I Capitolio el 6 de understand enero. this as a warning. Yo entiendo esto como How the siendo sin una of the advertencia institution could look like at the Sunday law. de cómo el castigo de la institución podría ser en la ley dominical. They wanted to prevent the elected president from being certified. Intentaron impedir que el verdadero presidente electo fuera certificado. To not certify the president that has the majority of the votes El no certificar al presidente que tiene la mayoría de los votos is undermining the votes of the people, es minar los derechos de las personas o el voto de las personas, especially of the blacks, the women, and LGBTQ. especialmente de personas negras, de mujeres y de la comunidad LGBT. This is silencing their voices. Esto es silenciar sus voces. I'm almost done. Ya We casi saw termino. this in 2001, Vimos eso claramente en 2001, as Michael Moore portrays it very clearly. como lo dijo Michael Moore bastante claro. It is proven that the majority of women want Kamala Harris as their president, Está probado de que la mayoría de la gente quiere que Kamala Harris sea la próxima presidente. the total majority of the country doesn't want Trump. La mayoría del país no quiere a Trump. Voting is the voice of the people. La voz, el voto es la voz del pueblo. In 2021, En Biden 2021, and Harris were rightfully certified, Biden y Harris fueron certificados apropiadamente, but the democratic institution received first cracks. pero la institución democrática vio sus primeras grietas. It was a warning. Fue It was almost a big sin. una advertencia, fue casi un gran pecado. Democracy was almost overturned. La democracia casi se cayó aquel año, en aquel momento. A few months later, Algunos meses después, the USA withdrew from Afghanistan. Estados Unidos se fue USA de withdrew from Afghanistan, Estados Unidos retiró las tropas de Afganistán and the Taliban returned. y regresó el talibán. With that, Con esto, the crisis of the Islamic State was over. la crisis del Estado Islámico se terminó.
Gilles Kepel explains in this quote Gilles Kepel explica en esta cita, en otra cita, that the crisis of the Islamic State was over in 2021 que la crisis del Talibán se había acabado en 2021, with the return of the Taliban. perdón, del Estado Islámico, con el regreso del That Talibán. connection, Esta conexión, there was also an attack on the US troops in Kabul by the Islamic State. por eso hubo un ataque en Kabul por parte del Estado Islámico a las tropas estadounidenses. Against US troops. This was a warning that the Islamic State is back on the screen. Esto fue una advertencia de que el Estado Islámico está de vuelta en escena. About 2021, I would say, Acerca del 2021, me gustaría decir, almost sin and almost scorch. bueno, fue casi pecado, fue casi It was a castigo, warning, a foretaste fue una advertencia of what can happen soon. de lo que puede pasar pronto. In Elder Parminder's presentation of yesterday, En la presentación del anciano Parminder ayer, we saw that Exeter is an obvious event. vimos de que Exeter es un evento obvio. It is screaming out and visible. Es un grito y es visible. When we look at the line of the 144,000, Cuando vemos la línea de los 144.000, then 2021 is Exeter. 2021 fue Exeter. In the dispensation between 2001 and the Sunday Law. Entre esta dispensación del 2001 a la ley dominical. It was the formalization of the Sunday Law. Fue la formalización de la ley dominical. What happened in 2021 Lo que pasó en 2021 is visible and screaming out. fue visible y gritó. It was a warning cry. Fue una advertencia, un grito. I'm talking about the whole year of 2021, Yo me refiero al año entero del 2021, but it all began on January 6. pero todo comenzó el 6 de enero. We have the sin and the scourge in 2001, Tenemos el pecado y el castigo en 2001, Boston, and we have the Que fue- visible que es warning Boston. in 2021, y tenemos la advertencia visible en 2021, Exeter. 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 Therefore, in the year of the Sunday Law, Por lo tanto, en el año de la ley dominical, if that logic is correct, si esta lógica es correcta, we should see the sin and the scourge. deberíamos ver el pecado y el castigo. Political commentators Comentadores políticos already compare the election of 2000, ya han comparado la elección del 2000, Al Gore versus Bush, Al Gore contra Bush, with the upcoming election. con la elección que se nos viene. We know on election day, Sabemos que en el día de la it's elección not done. no está todo It listo, rather begins. sino que todo comienza ahí. The final result El resultado final of that fight de esta lucha will be seen será vista at the certification, en la at certificación latest at the inauguration in 2025. y luego también en la inauguración del 20 de enero del When the 2025, threefold union is officially put in power. cuando la triple unión, la triple alianza quede oficialmente colocada en el poder. If 9/11 is a harbinger to the Sunday Law, Si el 11 de septiembre o el 9/11 es un presagio de la ley dominical, then we should take into consideration the whole story of 2001. entonces deberíamos considerar 2001 como un todo el año. And the election is part of that story. Y la elección es parte de esa historia. There is no scourge without a sin. No hay castigo sin pecado. At the Sunday Law, the institution is becoming the lamb-like beast. En la ley dominical se va convirtiendo esta bestia en cordero, se convierte en, creo que no agarré lo que dijo, perdón. Pretending to be a democratic country based on equality, Es una nación que pretende ser una nación de igualdad y democrática,
but in reality speaking like a dragon. pero que en realidad habla como dragón. They will pretend to uphold the democratic institutions, Pretenderán que están todavía sosteniendo las instituciones democráticas, like election and certification, como elecciones y certificaciones, but in reality, pero en realidad they will overturn it estarán by not derrocándola listening to the voice of the people. por no escuchar la voz del pueblo. They will pretend to certify a president, Pretenderán certificar un presidente, but in reality, pero en realidad they will crown a king. estarán coronando un rey. In my understanding, En mi comprensión, everything is prepared, todo está preparado, but the king is not yet crowned. pero el rey no ha sido coronado. Elder Terry La anciana Terry explained to us nos explicó how the threefold union within the Republican Party cuál es la triple alianza del Partido Republicano, is already formed. cómo ya se formó esa triple alianza. Ya Everything is ready now. todo está preparado, todo está But in my listo, opinion, pero en mi opinión it's not yet officially installed. no ha sido oficialmente instalada. The king is ready, El rey está listo, but not yet crowned. pero no coronado. The collective sin of the institution El pecado colectivo de la institución is not yet manifested. no ha sido manifestado. If 9/11 is a harbinger to shipwreck, Si el 11 de septiembre es un presagio para el naufragio, then we should understand what happened in 2001. debemos entonces entender qué pasó en el 2001. I have no idea No tengo idea how the scourge will look like. cómo será el castigo. It will come suddenly and unexpectedly Creo que vendrá de repentino y de repente, and will look very different to what we imagine. y será muy diferente de lo que imaginamos. I don't think we should know it in advance. Creo que ni siquiera deberíamos saber cómo But sería when it comes, antes, we will understand. pero cuando venga, lo sabremos. I would like to invite you to close with prayer. Les quiero invitar a terminar con una oración. Dear God, thank you Dios, for helping me to talk in front of people. gracias por ayudarme a hablar delante de las personas. Thank you for the work of the translators. Gracias por el trabajo de, Thank you for de las Elder traductores. Gracias por el anciano Parminder, who explained righteousness by faith to us que nos explicó la justificación por la fe and who gave us the parable methodology. y por darnos la metodología de parábolas. May you give him wisdom Puedas darle también sabiduría in navigating the movement en navegar este movimiento in these unknown waters. en estas aguas In these desconocidas, unknown waters. en estas aguas We desconocidas. thank you for Elder Tess. Te agradecemos por la anciana Tess. Without her, Sin the ella, movement would have gone into a completely wrong direction. el movimiento habría ido a una dirección completamente equivocada. Please continue to be closely on her side. Por favor, continúa estando muy cerca de ella. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.